buenas tardes. Ya teníamos rato sin hacer video, ya teníamos rato sin subir, no habíamos tenido tiempo. Habían estado haciendo unas construcciones aquí en la casa. Pueden notar lo que está el área, bueno, estas areacitas verdes de este lado. Seguimos teniendo el pizarrón para apoyarnos para cualquier explicación de la idea. Y de este lado tengo ahora mi constancia de la escuela, de pues la licenciatura de psicología. Ya extrañaba hacer video, la verdad. Ahora me puse esta porque la verdad que ahorita no me acuerdo, porque desde que iba a hacer video, que el último que subí, o sea, lo quería hacer luego y ya sé de qué trata. El tema aquí está psicología clínica. Es interesante porque creo que les voy a mencionar una de las corrientes pues del método de trabajar de los psicólogos. Seguramente ustedes han escuchado hablar mucho del psicoanálisis, la cual es una de las corrientes pues más conocidas en la psicología, pero les voy a mencionar una que otra, pues mi propia explicación y como siempre, algún otro detalle que yo les pueda dar, pues explicársela con mis palabras y pues hablar un poco qué es lo que opino de cada una de ellas, porque pues hay muchas, hay variadas y cada una tiene algo, pues, por cómo describirla, pues, y habrá unas con las que a algunos les parezcan mejor para cada paciente y pues con algunas con las que de veras a lo mejor los resultados no se obtienen de la mejor manera. Bueno, como decía, voy a pasar a escribir el nombre del tema, y es psicología clínica. Psicología clínica. Ay, no puedo pasar. Cuando hablamos de psicología clínica se refiere al hecho pues de lo clínico, pues, o sea, de la terapia, los trastornos, ya un poco más pues al ámbito de la salud, pues, porque pues está la psicología social, lo cual se refiere pues más al estudio de, por ejemplo, de los grupos de personas y toda esa clase de cosas. Pero bueno, vamos a pasar a leer para continuar, porque creo que este video sí se va a extender un poco. Esta tarea la hice desde el 26 de octubre del 2021. Procedemos. Dice, psicología clínica. La psicología clínica es un ámbito relativamente joven y sigue llena de conflictos y de inquietudes sobre su identidad y sobre su acción. La psicología enfocó el estudio de la conducta humana por medio de investigaciones, utilizando como método la observación y la experimentación. Así, el origen de la psicología comienza con el laboratorio de la psicología de Wundt en la Universidad de Leipzig en 1879 y se identifica con la psicología experimental. ¿Qué es la psicología experimental? El propio nombre lo dice, y aquí estábamos hablando del laboratorio, o sea, ahí es pues ahora sí que experimentos, pues es totalmente pues científico, de ciencia. Esta investigación de la psicología experimental ha traspasado su metodología de evaluación empírica a las funciones de la psicología clínica y ha desarrollado una actitud de autoanálisis en los psicólogos clínicos. A finales del siglo XIX, Granville, Stanley y Hall fundó la American Psychological Association, o APA, siglas APA, que en la actualidad es la principal organización de la profesión. ¿Okay? En aquel momento, la mayor parte de la investigación se centraba en los procesos de percepción para encontrar evidencia científica sobre los problemas de la conducta de la persona. Okay. Permítame. Seguimos. En aquel momento, la mayor parte de la investigación se centraba en los procesos de percepción
para encontrar evidencia científica sobre los problemas de las conductas de las personas. Lynn Whitmer abrió la primera clínica psicológica en 1907 en la Universidad de Pensilvania. En 1914, tan solo en Estados Unidos, ya había 26 clínicas más. En Europa, uno de los grandes precursores de la psicología clínica fue Sigmund Freud. ¿Quién no ha escuchado hablar de Sigmund Freud? Bueno, como les mencionaba al principio, él es el padre del psicoanálisis. Pero bueno, seguimos. El padre del psicoanálisis y uno de los primeros neurólogos que empezaron a estudiar sobre la intervención terapéutica de las personas con problemas psicológicos. Freud sostenía que el comportamiento de una persona estaba profundamente determinado por pensamientos, deseos y recuerdos reprimidos formados en la infancia. Aquí ya nos dio un poco del psicoanálisis, pero más adelante seguiremos hablando de la corriente. La psicología clínica es la que se encarga del estudio, diagnóstico o tratamiento de problemas o trastornos psicológicos o conducta normal. Se dedica al bienestar humano y se enfatiza en la búsqueda del conocimiento. A lo largo de su historia, la psicología clínica se ha desarrollado poco a poco, abarcando distintas áreas dentro de la psicología. Como les mencionaba, de la psicología social, toda esa clase de ámbitos en la psicología. Estos son algunos de los estudios en la psicología clínica: la psicología social, psicopatología. Les voy a decir un poquito de cada una. Psicología social, ya lo dije, es el estudio pues de los grupos de personas cuando se hace toda clase, por ejemplo, el comportamiento de un grupo reducido de personas. Ya ven que siempre es hombre, es que esto es para otro video, pero bueno, se refiere al grupo de personas, al estudio del comportamiento de las personas en grupos sociales, sean pocos o sean demasiados. La psicopatología, permítame, ay, una disculpa, muchos factores ambientales. Bueno, psicopatología, decía. Psicopatología, con eso se refieren a, ¿cómo decirles? Pues cuando algo ya es como que ya está impregnado, pues son como los síntomas, algo que ya es patológico, pues, o sea, que ya es un síntoma de la persona, o sea, es algo que ya sigue pasando, la psicopatología. La psicopatología, bueno, seguimos con el siguiente. Psicología familiar y de pareja, pues eso existe. La terapia para arreglar problemas familiares y de pareja, claro que existe. Psicología clínica infanto-juvenil, pues es como psicólogos clínicos para el adolescente. La psicoterapia, que es pues ahora sí que por así decirlo, la normal pues del psicoanálisis, que es pues la terapia en sí misma, o sea, el psicólogo con el paciente, la conversación y la terapia en sí misma, como les digo. La evaluación psicológica, bueno, pues la evaluación psicológica hay distintas maneras. Puede ser la evaluación psicológica desde la propia percepción, la evaluación psicológica al estar escuchando, o puede ser una evaluación psicológica con una mera prueba instrumental, ya sea una prueba de proyección o esa clase de pruebas que existen pues en la psicología, pues que hay muchas. Luego hablaremos en un tema sobre ellas, en un tema específico, un video específico, perdón. Y está la neuropsicología clínica. Eso es un tema muy interesante, pero como eso ya es más orgánico, o sea, la neuropsicología ya es como que ya tu cerebro lo están observando en el electroencefalograma y toda esa clase de cosas, en donde ya se meten ahora sí que en lo orgánico, pues lo biológico dentro de tu cerebro. Ya no es las conductas, ya no es lo externo, sino lo interno. Y está la rehabilitación neuropsicológica, es lo mismo, rehabilitación, pues cuando hay un problema neuronal, o sea, neuropsicológico, pues como les digo, ya es de adentro. Entonces también hay ejercicios en los cuales
se enseña como que, por ejemplo, a la mano a reaccionar. Son terapias que pues los profesionales te dan para que, por ejemplo, tu cabeza dejó de mandar señales a tu mano, como les digo. Esa rehabilitación neuropsicológica tiene una clase de ejercicios para que la mente vuelva a conectarse con tu mano. Esa sería la rehabilitación neuropsicológica. La psicología comunitaria, fíjense que no he escuchado mucho de eso, pero como el propio nombre lo dice, la psicología comunitaria es como, pues en la propia comunidad, pues la verdad no les voy a decir mucho porque nunca he escuchado esa palabra, pero no creo que tenga tanta ciencia y es como tal como se los digo, después de la comunidad. ¿Y qué es la comunidad? Muchas veces se describe esto como que la propia sociedad en la cual hacen conjunto para pues ayudarse unos al otro, ¿no? Y está la psicosociología. Pues la verdad la sociología de hecho fue a la primera carrera que me metí y que terminé saliéndome, pero fue a la primera carrera que me metí. Ay, factores ambientales. Bueno, seguía. La psicosociología fue una de las... Bueno, psicosociología no, me metí a sociología. ¿Y pues qué es la sociología? La sociología es el estudio de la sociedad, pero ya no a un ámbito psicológico, sino ya más al ámbito de pues la política, pues cualquier cosa que tenga que ver con el funcionamiento pues de las masas, ya sea como lo del el capitalismo, el dinero, en los bienes y servicios y toda esa clase de cosas. Ya no es individual de cada persona, eso sería la psicosociología. Entonces en ese caso sería pues enfocarse a la psicología, ahora sí que de la sociología. Espero me haya explicado. Y pues está la psiconeuroinmunología. De esa palabra no les voy a decir nada porque la verdad esa palabra no la había escuchado. Entonces los invito a que la investiguen. Ahorita se las pongo aquí. Psiconeuroinmunología, para que la investiguen si ustedes quieren. No les quiero decir nada que no sé la verdad. Bueno, seguimos. Los psicólogos clínicos trabajan en forma independiente en la práctica privada o bien en clínicas, hospitales o centros de salud mental. Dentro de la psicología clínica, a su vez, se abren numerosas ramas de aplicación. Mientras algunos prefieren trabajar como generalistas, otros dedican su atención solo a determinados grupos, por ejemplo, a niños, adolescentes, adultos o ancianos. Algunos se especializan solo en cierto ramo. Otros se especializan en el tratamiento de ciertos tipos de problemas, así es, tales como las fobias, trastornos en la alimentación, depresión, o bien en segmentos de población tales como ejecutivos de empresas, ancianos, presos, así es. Alguien se puede especializar en trastorno de ansiedad, trastorno depresivo. Dice, para el estudio, dice, en la psicología clínica podrías trabajar en instituciones como en las escuelas, centros de salud, asilos, empresas, reclusorios y o consultoría. Para el estudio del comportamiento humano existen teorías que brindan una intervención profesional ética, destacando las siguientes. Aquí es donde ya voy a empezar a hablar un poco de las ramas de la psicología. ¿Qué son las ramas de la psicología? Pues como les decía al principio, los modelos de intervención que existen para el psicólogo para trabajar pues con la persona. Vamos con la primera. La primera es, miren, de hecho aquí en mi tarea no sé por qué puse cognitivo gestalt, discúlpenme. Les digo que es una de las primeras tareas que hice, fue en mi primer tetramestre y les mencioné la fecha ahorita, creo que era 26 de octubre del 2021, ya hace casi 4 años, pero bueno, ahí está bien porque así me doy cuenta de algunas cosas que puse y ahorita ya pues las veo de una distinta manera, ¿no? Ya al final de la carrera y toda esa clase de cosas, ya cuando ya vi todo. Menciona la primera, no es cognitivo gestalt, les voy a hablar de la cognitivo, nada más cognitivo, porque aquí la descripción está de la cognitivo, permítanme.
La psicología cognitiva surgió en la década de los años 50 del siglo XX como contraposición al conductismo. Okay. Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Este a su vez es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. Eso es lo cognitivo. El funcionamiento cognitivo se refiere, pues al propio cerebro, o sea, al propio funcionamiento del cerebro para retener la información, como dice aquí, a través de el aprendizaje o la experiencia. La corriente de la psicología encargada de la cognición es la psicología cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente que tienen que ver con el conocimiento. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que están involucrados en la creación de conocimiento, desde los más simples hasta los más complejos. El desarrollo cognitivo, también como desarrollo cognoscitivo, por su parte, se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse o integrarse en su ambiente. La modalidad más frecuente de analizar los datos y de emplear los recursos cognitivos es conocido como estilo cognitivo. Cabe destacar que esto no está vinculado a la inteligencia ni al coeficiente intelectual, sino que es un factor propio de la personalidad. Aquí les voy a decir un poco. Una de las corrientes de las ramas, de hecho es una de las ramas con las cuales a mí me gustan, me llaman la atención y siento que es un buen método de trabajar en la psicología, se le llama cognitivo-conductual. La rama cognitivo-conductual, como les dice aquí, pues lo cognitivo es del propio cerebro, conductual pues va con la conducta. La rama del cognitivo-conductual, su método de trabajo se basa en que ¿cómo les explico? Pues que las conductas se pueden modificar, se pueden cambiar, y la cognitivo-conductual se desarrolla a partir de un método de intervención en el cual casi todos los psicólogos, todos, te dejan tareas al término de la terapia. Al término de la terapia te pueden dejar tareas, una actividad, no es que vayas a hacer un resumen de 3 hojas o 5 hojas o algo así. No, son tareas simplemente en las cuales al término de la terapia, sea el tema que hayan hablado en la consulta, pues con esa tarea el psicólogo sabe que con esa tarea va a poner a tu mente a pensar en eso, y pues el propio cliente, la propia persona, al dedicarse a pensar en eso, va a hallar sus propias conclusiones, va a hallar sus propios pensamientos, sus propias opiniones, otras perspectivas. Obviamente que el psicólogo no es Dios, obviamente que el psicólogo no tiene la varita mágica o la pastilla mágica. El psicólogo te acompaña, es un acompañamiento psicológico. A mí me gustaría decir que es una escucha, la escucha activa. La verdad, en este mundo es muy difícil que alguien te escuche activamente. Casi todos estamos preparados para hablar de nosotros mismos, todos queremos hablar de nosotros mismos y de nuestros propios problemas. Pensamos que nuestros problemas son los únicos o que son los más grandes de todos, o que tu problema no es tan importante como el mío, entonces escúchame tú a mí, yo no quiero escucharte a ti, ¿sí me explico? Entonces el psicólogo desde ahí ya eso es lo que te ofrece. El psicólogo está para escucharte a ti, te acompaña, un buen psicólogo te entiende y toda esa clase de cosas. Incluso el psicólogo no está para decirte cómo actuar, el psicólogo está para escucharte y para hacerte reevaluar, pensar, y al final todos somos responsables de nuestra propia vida, nuestras propias decisiones, nuestros propios comportamientos, incluso de nuestros propios pensamientos. Nosotros vivimos en nuestra propia mente y cada quien tiene su diálogo de pensamientos, entonces solo nosotros mismos nos podemos salvar.
claro que sí tenemos el apoyo de un psicólogo en el cual podemos expresarle todos los problemas y que siempre está ahí para escucharlo. Eso ya de entrada es súper. Una persona, si tiene un problema y se la ha estado guardando por mucho tiempo y no se la ha contado a nadie, eso enferma. Si es algo muy malo, eso enferma. Una persona, con el simple hecho de expresarlo, y no necesariamente a un psicólogo, pero claro que es mejor un psicólogo, pero el simple hecho de que una persona exprese sus problemas, lo que traiga en la cabeza, pues eso ayuda mucho, eso es a lo que me refiero. Y bueno, de eso se trata el cognitivo conductual. Se basa más como que en intervenciones, eso ha sido más con experimentos, de hecho mucho experimentación, hay muchas tareas y bueno, de eso se trata. Vamos a seguir continuando con las demás para pues, no abarcar mucho, como quiera, creo que sí me he explicado bien. Bueno, voy a pasar a leer esto, a ver si ya habla de la Gestalt, que era lo primero que escribí. Si no habla de la Gestalt, igual ahorita yo les explico un poco de lo que es la rama de Gestalt. Bueno, dice, la teoría de Gestalt apareció en la Alemania a principios del siglo XX como reacción a la psicología conductista. La teoría de la Gestalt es una teoría muy utilizada actualmente en psicoterapia y resolución de problemas, pero también se ha popularizado por ser uno de los enfoques psicológicos más atractivos para aquellas personas que crean que la manera de ser, comportarse y sentir del ser humano, no puede reducirse solamente a lo que es directamente observable o medible. Eso es muy interesante. Son fundamentos filosóficos y leyes acerca de nuestra manera de percibir las cosas. Hunden sus raíces en años y años de investigaciones y sus formulaciones acerca de la mente humana no siempre son intuitivas. Es por eso que para entender bien la teoría de la Gestalt es necesario un pequeño cambio de mentalidad y nada mejor para conseguir esto que aprender en qué sentido está orientado su enfoque y cuáles son sus principios. Dice, la psicología de la Gestalt se puede encuadrar dentro del marco más amplio de la psicología humanista, ya que pone énfasis. La psicología humanista se refiere como a esta psicología, pues ahora sí que como el nombre lo dice, o sea, humanista, es más como al sentido propio de la propia vida humana, o sea, del propio sentido de pues ser humanos, el propio sentido de autosuperación y toda esa clase de cosas, valores y todo eso. Ya que pone énfasis en las vivencias, exacto, subjetivas de cada persona, eso muy bien, es a lo humano, o sea, como decía ahorita, a la vida, pero eso lo describe mejor, o sea, es a las vivencias, simplemente todos somos humanos, aunque a veces se parezca que no. Dice, de importancia, aspectos positivos de la psicología, tales como la autorrealización, es lo que les acabo de decir, y la búsqueda de decisiones acertadas, y trabaja con una concepción del ser humano como agente capaz de desarrollarse de forma libre y autónoma. Esto significa que no se centra en los aspectos negativos de la mente, tal y como ocurre con ciertos tipos de psicoanálisis, ni ciñe su objeto de estudio a la conducta observable de las personas, como pasa en el conductismo. Ok, muy bien, ya dijo unas cosas muy importantes, que es como más amplio de la psicología, del marco de la psicología humanista, y que pues se basa más en la autorrealización, ¿no? Ok, también algo que les puedo decir de la teoría Gestalt es pues que se basa, a contrario del psicoanálisis, que el psicoanálisis se basa más en el pasado, en la infancia, el Gestalt se enfoca más en el presente. El Gestalt es en el aquí y en el ahora. Yo rescato eso. A mí me gusta eso de la corriente Gestalt. ¿Por qué? Porque, pues sí, obviamente el aquí y ahora es lo importante, pero para mí el psicoanálisis y lo pasado, y más en la infancia, claro que es muy importante. Pero bueno, rescato esto de la Gestalt. Y como dice aquí, dice, sentir del ser humano no puede reducir a solo lo que está directamente observable o medible. Es que también Gestalt
creo que es una de sus formas de intervención es la kinestésica y basa mucho su intervención en la kinestésica, o sea, en el cuerpo. Hay ejercicios en el cual la psicología gestal lleva a cabo sus terapias. Pero bueno, pasamos con la siguiente. Está la psicoanalítica, o sea, el psicoanálisis. Dice, la teoría psicoanalítica o psicoanálisis es una pseudociencia que fue fundada a finales del siglo XIX, alrededor de 1896, por el neurólogo austriaco Sigmund Freud, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Esta teoría trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan al comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan a posteriori a los comportamientos y emociones del individuo. En el psicoanálisis, la sexualidad es la base del desarrollo de las personas. Ok, esto ya se los he mencionado a lo largo de este video, les he hablado un poquito de Sigmund Freud, del psicoanálisis, y pues como les decía, el psicoanálisis se basa más en lo pasado, en las vivencias pasadas. En este caso, se enfoca demasiado en la infancia. Para Freud, la formación de la personalidad y de todas, incluso los trastornos por haber al crecer, se forman desde la infancia. Dice, en el psicoanálisis la sexualidad es la base del desarrollo de las personas. Para Freud, así es, esto así es. Para Freud esto tiene repercusión en el comportamiento, en el cómo llevó la sexualidad del niño en la infancia. Es por eso que la importancia de pues, una buena relación tanto con papá y tanto con mamá, es claro que sí, con lo normal, ¿no? O sea, figura de mamá, figura de papá, y ahí el niño, de acuerdo a la relación que lleve con su madre, es el comportamiento, o sea, da para un comportamiento al formarse a la adultez. Espero que me esté explicando. Igual en este tema lo hablaremos después bien en un video. Pero bueno, sí me están entendiendo, ¿verdad? Psicoanálisis va desde la infancia y pues de todo eso aquello reprimido en el inconsciente. Las tópicas de Freud nos habló del inconsciente, lo consciente, inconsciente, preconsciente y consciente, ¿ok? Bueno, dice, con esta teoría Freud rompía con la creencia de que la sexualidad se nacía en la adolescencia, pues él afirmaba que esta es una constante en la vida del sujeto desde el nacimiento, se estructura a lo largo del tiempo y además pasa por diferentes etapas. Esta organización depende de cómo se acoplen los diferentes procesos que se dan en un individuo, que son los tres biológicos, los psicológicos y los socioculturales. Las predisposiciones de estos tres elementos serán fundamentales para el desarrollo del humano, claro que sí. Biológico, lo interno; psicológico, pues lo interno pero de nuestra mente; y lo sociocultural, lo externo. Dice, todos poseemos emociones, sueños, pensamientos, motivaciones, pero también conductas. Es aquí donde se incide al autor en su autoría, pues piensa que el origen de estas conductas es la sexualidad de cada uno. Además explica que los primeros años de vida son decisivos en el desarrollo de la personalidad. Es aquí donde la sexualidad cobra mayor importancia, pues comienza a darse los conflictos entre los impulsos biológicos sexuales del niño y los límites impuestos por la sociedad. Dentro del psicoanálisis, la teoría psicosexual explica que existen tres componentes fundamentales dentro de la personalidad, que es lo que ya, todo esto que estoy leyéndoles es lo que ya les dije, pero bueno, está muy bien que se complemente así. El ello, el yo y el superyo. El ello es la parte en la que se satisfacen los deseos, en la que aparecen los primeros impulsos de la mente humana. No hay noción del tiempo ni tampoco de lo uno, ni tampoco de lo bueno o malo, simplemente se llega a la satisfacción de las necesidades de cada uno.
Por su parte, el yo es la parte consciente de ello. Es aquí donde aparece el sentido común y la razón. No se basa en satisfacción, sino en la realidad que rodea al individuo. Por último, el superyo es la parte relacionada con la moral, con la ética que nos han enseñado desde pequeños. Estas enseñanzas provienen de muchas fuentes, los padres, el colegio, la religión. Ok, este tema igual ya lo hemos visto, ya hablamos del estado, la estructura psíquica. Ok. Mejor pasen a ver el video. No se los explico para que pasen a ver el video. Así se llama el video, estructura psíquica. Creo que es el segundo video que hice. Ahí pasen a verlo. Okay. Ok, aquí ahora nos está mencionando la humanista. Eso ya lo mencioné ahorita, que es pues como que lo enfocado a la propia vida del ser humano, al propio desarrollo personal. Dice, en la historia de la psicología humanista, Abraham Maslow, también ya hemos hablado de Abraham Maslow, el creador de lo que hoy se conoce como la pirámide de Maslow de las necesidades humanas, psicólogo estadounidense, jugó un papel trascendental, ya que fue el fundador de la psicología humanista hacia los años 60 del siglo XX. La psicología humanista concibe al individuo como un todo. La psicología humanista toma características del existencialismo y la fenomenología y propone un estudio del ser humano, entendiéndolo como un ser consciente, intencional, en constante desarrollo y cuyas representaciones mentales y estados subjetivos son una fuente válida de conocimiento sobre sí mismo. Además, se entiende que el comportamiento objetivable está causado por procesos mentales subjetivos, aspecto en el que difiere radicalmente con el conductismo. Un psicólogo que se adscriba a esta corriente muy probablemente negará que el estudio del pensamiento tenga que partir solo de la materia y la experimentación, ya que esto supondría una dosis inasumible de reduccionismo. En cambio, seguramente pondrá énfasis en la variabilidad de las experiencias humanas y en la importancia del contexto social en el que habitamos. Al acercar la psicología a lo que se ha dado a conocer como ciencias sociales, se puede decir que la psicología humanista admite la conexión eso es muy bueno, entre filosofía, teoría moral, ciencia y técnica, y rechaza la visión de la ciencia como algo neutral, alejado de cualquier posicionamiento ideológico o político. Así es, o sea, humanista es más a lo... Es que sí, más así que a cualquier cosa que sea lo humano. Por eso aquí está diciendo que pues rechaza aquello de la experimentación o la ciencia, ¿no? O sea, lo humanista es más por el simple hecho de pues el conectarse con uno mismo, ¿no? El conectarse y saber que más que personas somos humanos. Por último está el conductismo, aunque de esto ya hablamos, fue lo primero, fue cognitivo-conductual, aunque aquí es que aquí estoy viendo, voy a necesitar ver esa diferencia de pues porque esto se separó en cognitivo, conductista, humanista y psicoanalítica. O sea, esas son como que las separaciones a grandes rasgos. Pero las corrientes de psicología, las formas de intervención, pues hay muchas que son las que les estaba mencionando, que es la cognitivo-conductual, psicoanálisis, gestalt, terapia breve y sistémica, neuropsicología, ahorita no me acuerdo muchas, pero o sea, son ese tipo de terapias, pues de la forma de trabajar del paciente, del psicólogo, perdón. Voy a hacerles un video con todas las corrientes que existen para explicárselas. Eso ya va para otro video también. Bueno, entonces les voy a leer lo último, que lo que les digo, que acá el último me aparece como conductismo, aunque ya hablamos de eso, se los voy a leer porque estoy segura que aquí va a haber algo a rescatar.
Dice, a mitades del siglo XX se configura una nueva escuela de psicología con elevada repercusión, tanto a nivel de corriente como a la hora de definir los parámetros de estudio de la psicología. El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. En su origen, el conductismo tradicional deja de lado lo intrapsíquico para focalizarse en la conducta observable, o sea, la conducta en el comportamiento. Es decir, prioriza lo objetivo por encima de lo subjetivo. De hecho, desde la perspectiva conductista, aquello que solemos entender como mente o vida mental es tan solo una abstracción de lo que realmente debería estudiar la psicología, los vínculos entre estímulos y respuesta en contextos determinados. Los conductistas tienden a concebir a los seres humanos como tábulas rasas, cuya conducta, no sé qué sea tabula rasa, la verdad, cuya conducta está determinada por los refuerzos y castigos que reciban. Ok, eso es importante. Los conductistas tienen a considerar los seres cuya conducta está determinada por los refuerzos y castigos que reciben más que por predisposiciones internas. Ahí les va. Ustedes no saben, pero ustedes siempre han... Bueno, yo también, nada más ustedes. Vamos a meternos todos al círculo. Todos hemos sido... Ahora sí que nuestra conducta ha sido reforzada y moldeada desde el inicio de nuestra vida sin siquiera saberlo. Lo conductista se determina o se lleva a través del refuerzo y castigo para las conductas. ¿Qué es esto? El refuerzo es el premio, el refuerzo de la conducta. El castigo es, ahora sí que lo mal, el castigo es conducta no. Entonces, ¿por qué les digo que desde el principio? Pues en la escuela te dan un reforzamiento, en el kinder más bien, te dan un reforzamiento, te ponen tu estrellita, hiciste muy bien tu tarea, te ponen una estrellita, castigo y si te portaste mal, te quedas sin recreo, te ponen a hacer una plana, una hoja completa, no sé, tus papás en la casa, tendiste tu cama, bueno, te llevan, te compran tu comida favorita, te llevan a pasear, sacaste malas notas en tu casa, te castigan. Todo es reforzamiento y castiga sin siquiera haberlo sabido. Pero bueno, dice, el comportamiento, por tanto, no depende principalmente de fenómenos internos como los instintos o los pensamientos que no dejan de ser, por otra parte, conductas encubiertas, sino más bien del entorno. Y no podemos separar ni la conducta ni el aprendizaje del contexto en el que tienen lugar. De hecho, aquellos procesos que ocurren en el sistema nervioso y que para muchos otros psicólogos son la causa de cómo actuamos por los conductistas no son más que otro tipo de reacciones generadas a través de nuestra interacción con el entorno. Ya es todo. Ok, bueno, algo para rescatar, pues bueno, les voy a dar mi opinión de lo que opino de cada una, no de cada una de ellas, de las que me gustan. A mí la corriente que más me gusta es la cognitivo-conductual, por lo mismo de lo que les digo, de que pues esa corriente está impregnada en nuestra vida desde un principio y ni siquiera lo sabíamos. Funciona lo cognitivo-conductual. De hecho, creo que es una de las corrientes psicológicas con más validación de acuerdo a su porcentaje de resultados positivos en cuanto a la valoración o la intervención con pacientes en terapia. Esa es una de las corrientes de las cuales yo quiero trabajo, me gusta, pero antes de yo estudiar, yo tuve un proceso humanista. Yo tuve un diálogo conmigo misma. Muchas cosas las aprendí yo sola y después las reforcé en la escuela. La verdad, eso estoy muy orgullosa de mí en ese aspecto. Entonces, yo al curarme sola, yo visualicé mi vida, visualicé mis errores. Entonces, me gusta el psicoanálisis, a eso voy. El psicoanálisis es tu diálogo interno, tu inconsciente, pues todo lo que tengas ahí. Entonces, yo intenté pensar en todo y pasarlo a preconsciente. Ese es un proceso, pues, individual mío, pero pues les estoy diciendo esto para comentarles que pues esas son de las dos corrientes que más me gustan, la verdad. Pero pues
no sé, estamos en 2025, ya es el siglo XXI, nuevas formas de trabajar. Y como les digo, para mí lo importante es la escucha activa, es el comportamiento, es el de verdad preocuparte por el bienestar de tus pacientes, por ayudarles de verdad, siempre y cuando no te descuides a ti. La profesión del psicólogo me gusta. Siento que todo lo que ha pasado en mi vida, al final estudié lo que me gusta, lo que me gustó, y pues espero les haya gustado este video. Antes de seguir hablando de mí, no sé qué piensan de las corrientes, cuál corriente les gusta a ustedes, qué opinan. Y pues gracias por haber visto el video, se extendió mucho y pues ya mejor lo paramos. Gracias, nos vemos, hasta luego.